Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Electro Advice. Hoy realizaremos el tercer post, la tercera parte sobre el tema del interruptor diferencial y lo importante que es para la protección de nuestra vida, de nuestra salud. Y ahora veremos cómo debe instalarse el interruptor diferencial o cómo se configura el interruptor diferencial en un tablero eléctrico junto con los interruptores termomagnéticos. ¿Por qué es importante esta parte del tema? Porque muchas de las preguntas que se dan a lo largo del tiempo respecto al tema del interruptor diferencial es ¿cuántos interruptores diferenciales deben instalarse en un tablero eléctrico para proteger completamente a nuestra instalación en todos sus puntos contra los posibles efectos dañinos de los contactos eléctricos directos o indirectos, sea al cuerpo humano o sea las fugas que pueden afectar también la instalación? ¿Cómo van en conjunto los termomagnéticos y los diferenciales en un tablero? El Código Eléctrico Peruano da tres alternativas, dependiendo de la magnitud del circuito, dependiendo de cuántos circuitos derivados tengamos en nuestra casa. Es posible que tengamos una instalación pequeña, con de repente un interruptor general termomagnético, un interruptor termomagnético para alumbrado, un segundo termomagnético para toma corrientes y un tercer termomagnético para cargas especiales. La pregunta es cuántos diferenciales van y en qué lugar se deberían colocar estos interruptores diferenciales. Bueno, el caso más sencillo es usar un solo interruptor diferencial para que detecte las fugas de corriente que se produzcan en cualquiera de los circuitos derivados. El Código Eléctrico recomienda que se utilice esta configuración de un solo diferencial que va después del interruptor termomagnético general. Este diferencial único se debería utilizar en máximo cuando existen tres circuitos derivados. Por ejemplo, un interruptor termomagnético general, a continuación va el interruptor diferencial y luego del interruptor diferencial, de la salida del diferencial, vienen los tres circuitos de alumbrado, toma corrientes y terma, por ejemplo, ¿no? Respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Como hay un solo interruptor diferencial, si la fuga se produce en cualquiera de esos tres circuitos, sea el de alumbrado, sea el de toma corrientes o sea el de la terma, el interruptor diferencial va a disparar. O sea, si la fuga que se produce supera los 30 miliamperios y esa fuga se produce en cualquiera de esos tres circuitos derivados, el interruptor diferencial va a disparar. ¿Y cuál es el dato que tenemos que considerar, tener en cuenta? Que el interruptor diferencial va a abrir el circuito desde arriba, o sea, va a dejarnos sin energía a los tres circuitos, o sea, la instalación total. Si bien esto podría ser tolerable momentáneamente en una instalación pequeña doméstica, en una casa o un departamento. Sin embargo, cuando tenemos muchos circuitos derivados, cuando la instalación ya es más grande, el problema de tener un solo diferencial en la cabecera hace que los riesgos de desconexión total se noten más. Por ejemplo, si estamos en una oficina o una instalación del trabajo, tenemos, por ejemplo, no 3, sino 6 o 10 circuitos derivados, alumbrado 1, alumbrado 2, toma corrientes 1, toma corrientes 2, termas, bombas de agua, un montón de circuitos derivados. Imagínense por una fuga que se produzca en cualquiera de esos circuitos, toda la instalación se desconecta desde el interruptor general. Entonces ahí sí vienen los problemas de la continuidad de servicio, ¿no? Que también es importante. En ese caso hay una segunda alternativa que da el Código Eléctrico, que es utilizar un interruptor diferencial por cada tres circuitos derivados. Entonces viene el interruptor termomagnético general, de ahí viene el primer interruptor diferencial y de ahí se deriva a tres circuitos derivados, luego un segundo interruptor diferencial para los siguientes tres circuitos derivados y así sucesivamente. Entonces ya no se depende de un solo interruptor diferencial a la cabecera, sino la instalación completa se separa por grupos de circuitos. Y hay una tercera opción que es la óptima cuando ya tenemos demasiados circuitos derivados en una instalación más grande, que es la
de utilizar un interruptor diferencial por cada circuito derivado. Obviamente aquí hay que invertir más, pero al mismo tiempo es lo más óptimo en cuanto a continuidad del servicio y seguridad en la protección. ¿Por qué? Porque cada circuito es independiente en cuanto al disparo del diferencial, no afecta al otro circuito. Entonces el diferencial disparará solamente si la fuga de corriente se produce en ese circuito, si la desviación de corriente o el contacto accidental se produce en ese circuito y no en cualquier otro. Esas son las tres alternativas de coincidir el interruptor diferencial con los termomagnéticos en el tablero eléctrico, ¿ok? Dependiendo, como les digo, de la magnitud de la instalación, o sea, de cuántos circuitos derivados tenemos. Se puede usar un solo diferencial en la cabecera, o uno por cada 3 circuitos derivados, o uno por cada circuito derivado. Eso ya es criterio del instalador, criterio del proyectista, más que del instalador, ¿no? Cómo él dispone de los interruptores diferenciales para que tengan una protección integral total desde el tablero eléctrico de cualquier instalación que proyectemos. Otra consulta importante que hay que aclarar es respecto a qué pasa si el circuito es trifásico con los diferenciales, porque hasta ahora hemos hecho ejemplos con circuitos monofásicos de 2 polos. Existen interruptores diferenciales trifásicos, normalmente son tetrapolares, o sea, de 4 polos, donde se conectan los 3 polos vivos y el neutro cuando existe el neutro. Esto vamos a aclararlo mejor en otro post, pero en la ciudad de Lima, por ejemplo, en la inmensa mayoría de la ciudad de Lima, lo que se llama el neutro de la instalación eléctrica que viene desde la subestación no existe, existen solamente polos vivos. Por eso nuestros circuitos llamados monofásicos en realidad utilizan 2 polos vivos. Por eso los termomagnéticos son de 2 polos o bipolares. Entonces, un diferencial en una instalación donde el neutro no exista, simplemente se conecta cada polo vivo a cada uno de los 3 primeros polos del interruptor diferencial. El otro se deja abierto. En un circuito trifásico, entonces, se instala un interruptor diferencial trifásico. Si es el caso de un solo diferencial a la cabecera, si ese es el caso, o sea, si tenemos solo 3 circuitos derivados, pero tenemos una línea trifásica, entonces instalamos el termomagnético general trifásico, el interruptor diferencial tetrapolar para la línea trifásica y a continuación los circuitos monofásicos de alumbrado, toma corriente, termas, ¿no? Ese diferencial va a detectar la fuga de corriente en cualquiera de los circuitos y va a disparar. Obviamente recuerden que por ser un único diferencial en la cabecera va a abrirnos y desconectarlos toda la instalación. En el caso donde se utilice más de un diferencial, ahí básicamente los diferenciales se utilizarían para los circuitos monofásicos. Entonces necesitaríamos diferenciales igualmente monofásicos. No habría problema en buscar un diferencial tetrapolar o trifásico si este va a estar solamente en el circuito de alumbrado, en el circuito de toma corrientes, en el circuito de termas. Salvo que tengamos pues una cocina eléctrica trifásica y si queremos proteger de desviaciones de corriente al circuito eléctrico de la cocina, ahí sí utilizaríamos un interruptor diferencial tetrapolar para cargas trifásicas. Eso es básicamente lo importante que hay que entender respecto a cómo se configuran un tablero eléctrico con interruptores termomagnéticos y diferenciales, cómo se distribuyen el tablero eléctrico. Bueno, eso es todo por hoy. Los invito a estar pendientes del cuarto post sobre los interruptores diferenciales, al menos en esta primera etapa, y nos vemos en una próxima entrega de Electro Advice. Muy buenas tardes.